¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Saludos desde San Luis Potosí, México, y como siempre un gusto estar aquí en 360.travel. Un placer, un verdadero placer poder contar contigo en esta temporada para seguir dialogando de temas verdaderamente importantes. Nosotros siempre remarcamos que cada vez que tenemos el contacto con Claudia, no solo viajamos imaginariamente hacia donde vos estás, sino que también alguna enseñanza siempre nos deja. Así que siempre es un verdadero placer recibirte. Coincido con las palabras de Augusto y si te parece, Claudia, lo primero que me gustaría preguntarte para iniciar el diálogo es pedirte en realidad que nos cuentes cuáles son las características de las ciudades patrimonio. Partamos desde ahí. Por supuesto que sí. Para que una ciudad tenga la denominación de ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, precisamente es esta entidad, la UNESCO, la que determina que cuenta con todas las características necesarias. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura. Actualmente, bueno, en 1972 se creó la Convención por el Patrimonio Natural y Mundial, y con esta convención es la que nos da cada uno de los indicadores. Actualmente contamos con 1,121 sitios que forman parte de las ciudades patrimonio. Hay ciudades patrimonio cultural, pero también tenemos espacios naturales que son patrimonio. Actualmente hay 869 lugares culturales, 213 lugares naturales y 39 lugares mixtos. Esto es en 167 países que ya cuentan con cada una de estas denominaciones. Y bueno, algunas de las características es que cumplan con la historia, con la cantidad de años para poder formar parte, que no se le hagan cambios estructurales. Voy a poner un ejemplo, en una fachada que no se ponga de ciertos colores que no cumplen, etcétera. Todo esto va a depender del lugar en donde está, de qué época fue, en fin, para poder contar. Y bueno, aquí inicia la parte interesante con el tema de accesibilidad, que es precisamente encontrar el equilibrio entre que la ciudad o el espacio siga cumpliendo con todo lo que nos piden para que siga siendo, siga con la denominación de patrimonio histórico, pero que a su vez sea accesible. Aquí es en donde está lo interesante y también diría yo lo complicado para poder contar con todos los indicadores. Estás trabajando actualmente con algunas ciudades patrimonio. ¿Nos podrías contar cuáles son y cómo se planifica específicamente el trabajo y si depende de qué de cada ciudad, cómo se planifica el trabajo teniendo en cuenta, bueno, el patrimonio y cada destino, ¿no? Es correcto. Donde estamos implementando, digamos, de manera más importante todo este proyecto es aquí en la ciudad de San Luis Potosí, que forma parte del Camino Real Tierra Adentro de esta denominación de ciudades patrimonio de la humanidad. Lo primero que hay que hacer es hacer un estudio diagnóstico para conocer cuál es la situación actual del espacio, y este diagnóstico se realiza por cada tipo de discapacidad. La que es un poquito más complicada es la accesibilidad física, es decir, que las personas usuarias de silla de ruedas, usuarias de bastón, usuarias de andadera, usuarias de prótesis, puedan acceder a los espacios. Aquí también depende del tipo de apoyo técnico que se requiere. Por ejemplo, hay diferentes tipos de silla de ruedas. La silla más común es la silla hospitalaria, que encontramos prácticamente en cualquier lugar, la más común. Sin embargo, también hay personas usuarias de silla de ruedas eléctrica, y incluso también hay algunos scooters que prácticamente es como una pequeña motocicleta. Esto es interesante porque cuando hablamos de accesibilidad no sería únicamente pensar en poner cualquier tipo de rampa, sino que cualquier vehículo de motor que pudiera ser alguna persona con discapacidad motriz que lo pudiera utilizar, pues pudiera acceder al lugar.
Esto pues hace un poquito más complejo la accesibilidad y entonces requerimos de que sí se cuente con elevadores, se cuente con los diferentes espacios y las dimensiones a lo ancho de las puertas para poder acceder. Y así nos vamos con cada tipo de discapacidad. Si tenemos espacios que tienen cédulas informativas, como es un museo, pues que tenga la información en braille o que tenga la información con audiodescripción, en fin. Para cada uno de los tipos de discapacidad vamos a tener también diferentes indicadores y bueno, con el tema que les comentaba en un principio, en esta parte de encontrar el equilibrio, nos hemos encontrado con situaciones en las cuales hay algo en el piso que forma parte del patrimonio, vamos a decir que es parte de unas ruinas o que hay algo que es parte de la base de la estructura y que no la podemos quitar porque forma parte del patrimonio. Entonces, ¿cómo hacer accesible estos espacios? Una de las formas que hemos encontrado es a través de crear rampas de madera en la cual la rampa pase sobre esta barrera, sobre este obstáculo, sin que toque la parte del patrimonio. De esta manera estamos preservando el patrimonio, pero sí lo estamos haciendo accesible. La verdad es que ha sido un poco complicado y bueno, con la pregunta que también me hacía sobre quién lo regula, esto también va a depender de cada país. En México, por ejemplo, tenemos el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes revisan si se va a hacer algún cambio a algún lugar para ver que cuente con el tipo de pintura, con etcétera, y son los que nos estarían revisando que si vamos a hacer el espacio accesible, no se dañe para nada todo lo que forma parte del patrimonio. Claudia, ¿hay ciudades modelo que podamos mencionar, ciudades patrimonio, que sean modelo en accesibilidad, que se puedan tomar como ejemplo? Por supuesto que sí. Definitivamente en Europa nos van ganando y pues tenemos excelentes ejemplos en España, en Italia, en Francia, porque pues son ciudades que reciben muchísimos turistas y que reciben frecuentemente personas adultos mayores, personas con movilidad reducida, personas con discapacidad y que cada vez es más común que reciban a cualquier población. De las ciudades que he visitado que tienen mayor accesibilidad, por ejemplo, en Italia, en Florencia, en Roma, aunque hay ciertos lugares que no son accesibles, pero sí han trabajado mucho estas ciudades históricas y que por supuesto no se construyeron pensando en accesibilidad, pero que ahora sí se está trabajando en contar con las guías podotáctiles, en fin. Hay excelentes ejemplos en Europa. Aquí en nuestro continente estamos nosotros asesorando también a la ciudad de La Habana, con La Habana, Cuba, estamos trabajando también este intercambio de experiencias y de trabajo por las ciudades patrimonio. Y bueno, quiero resaltar, por ejemplo, otra de las barreras o de lo que nos hemos enfrentado es con el tema de la guía podotáctil. La guía podotáctil es esta línea que va en el piso con una textura diferente para que las personas con discapacidad visual se puedan guiar con su bastón para llegar hasta algún espacio. La guía podotáctil, de acuerdo a la normativa, debería de ser color amarillo o algún color que resalte en contraste con el piso. Esto es porque además de las personas ciegas, también hay personas con baja visión, es decir, ven un poco a lo mejor sombras, perciben un poco el contraste de color y entonces al haber una guía podotáctil de color amarillo, pues entonces hace que encuentren más fácil esta guía. Sin embargo, también por el tema de patrimonio de la humanidad y por algunas, digamos, reglas al interior del destino, no permiten poner estas guías. Entonces, lo que hemos trabajado ha sido que cambie la textura del mismo piso. Aquí en San Luis Potosí tenemos cantera,
y es una cantera rosa que es muy bonita. Y lo que se hizo es que a una línea de la cantera se le cambió la textura de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan encontrar rápidamente esta textura y puedan llegar a los lugares. Y así con cada una de las situaciones a las cuales nos hemos enfrentado, que nos han dicho no se puede porque ya no cumpliríamos con los indicadores del patrimonio, pues necesitamos buscar la forma hasta encontrar cómo sí lo podemos lograr y que todas las personas tengan acceso a cualquiera de los lugares. Te preguntaba sobre, por un lado, cuáles son los puntos en los que más se flaquea a la hora de planificar la transformación de una ciudad patrimonio en una ciudad patrimonio de la humanidad accesible, y también en esto último que mencionabas respecto a las normativas y a las observaciones, cuáles son los puntos que más son observados. Efectivamente es en el tema de la accesibilidad motriz en donde nos encontramos con mayor número de barreras. También es importante resaltar que muchos de los espacios que son patrimonio son en lugares agrestes, en lugares rurales, por ejemplo, zonas arqueológicas. Y entonces aquí la complicación todavía es mayor. El poder ir a visitar pirámides, el poder ir a visitar ruinas, el poder visitar espacios en un entorno natural que cumplan con todos los indicadores de patrimonio y con todos los indicadores de accesibilidad. Yo creo que sería el punto más complicado de poderlo hacer accesible. Todo lo demás sin problema lo podemos hacer. La accesibilidad para personas con discapacidad visual, intelectual, auditiva y psicosocial no es nada complejo. Lo que nosotros recomendamos es basarse en la ISO 21902, que ya nos da los indicadores de accesibilidad. En el caso de México, el INAH también trabajó un checklist de accesibilidad para zonas arqueológicas, que también es muy interesante. Y bueno, hay algunos otros indicadores también muy buenos, pero recomendaría yo principalmente basarnos en la ISO 21902 y en las recomendaciones de la OMT, la Organización Mundial de Turismo, para accesibilidad. También, por ejemplo, un dato interesante es que el año pasado, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, la UNESCO por primera vez publica un documento en formato accesible. Lo publica en formato con lectura fácil. La lectura fácil es precisamente hacer fácil lo que es difícil. En ocasiones también, cuando estamos en un espacio que es patrimonio de la humanidad, utilizamos términos complicados. El guía de turistas se emociona en ocasiones y empieza a hablar con términos que no para todas las personas son comunes y no lo van a comprender. También es parte de la accesibilidad bajarlo a lectura fácil, contarlo de la manera más sencilla posible, que cualquier persona lo pueda comprender, ya sea un niño, sea una persona con discapacidad intelectual o quien sea, que todos puedan comprender el lugar en donde están visitando. Claudia, te escuchaba atentamente, obvio que la palabra que más vamos a nombrar es accesibilidad. Escuchaba también el gran trabajo que hacen para poder generar igualdad en estas ciudades patrimonio específicamente. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ya desde una opinión quizás hasta personal, desde tu experiencia, ¿se trabaja para con la sociedad también? ¿Es complicado el requerimiento de que la sociedad también tiene que aportar su granito de arena para poder trabajar plenamente y entender la accesibilidad? Definitivamente sí. Yo lo veo desde dos perspectivas. Una, cuando se va a realizar alguna intervención de accesibilidad, necesitamos invitar a las asociaciones de personas con discapacidad, que ellos sean los que evalúen, que ellos sean los que den su punto de vista, que ellos sean los que aporten, que se les hagan foros de consulta, porque en ocasiones quienes diseñan, quienes elaboran los proyectos de accesibilidad, pues no tienen la experiencia al no ser personas con discapacidad.
Por lo tanto, aunque ya se tenga el diseño, siempre es importante que se tomen en cuenta las personas con discapacidad. Por eso está la convención que nos dice nada sobre nosotros y nosotros, no hacer nada sobre accesibilidad, sobre inclusión, sobre discapacidad, sin tomar en cuenta las propias personas con discapacidad. Y más allá, hacia la sociedad en general, definitivamente es súper importante que todos estemos trabajando con un mismo fin. Les comparto que algo que me pasa en muchas ocasiones es que, por ejemplo, si llevo un grupo de personas con discapacidad, vamos a decir con discapacidad visual, y andamos caminando por algún lugar turístico, la gente se acerca, toma fotos sin consultar si puede tomar fotos, o señalan o les llama mucho la atención el que vaya un grupo de personas con discapacidad viajando, y esto es parte de lo que necesitamos trabajar, diría yo, desde niños, que nos toca incluso a nosotros como mamás, como papás, de inculcarle a nuestros hijos de que pues somos exactamente iguales y no deberíamos de hacer alguna diferencia. Yo creo que parte de esto deberíamos de trabajarlo desde los preescolares, desde las primarias, desde tener el contacto con alguien con discapacidad, algo que yo tengo una teoría que si de niño tuviste algún amigo, algún familiar con discapacidad, ya de adulto ya no te tengo que concientizar sobre la inclusión y la accesibilidad. Si tienes algún familiar, algún amigo, pues es para ti parte de lo normal, parte de lo común, no es algo que veas raro o diferente a alguien con discapacidad. Claudia, otra vez volviendo específicamente a las ciudades patrimonio, me gustaría que nos comentes cómo ves el nivel de avance en la transformación de estas ciudades. En América Latina tenemos un sinnúmero realmente de ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Cómo estás viendo el avance en este respecto, no? La verdad es que previo a la pandemia siento que íbamos todavía muy lento con los temas de accesibilidad. Había muy poquitas ciudades referencia, muy poquitas zonas arqueológicas que lo estaban trabajando, y creo que en la pandemia se puso un poco de moda el tema, se empezaron a capacitar más, empezaron a preguntar por algunas asesorías, y actualmente conozco de varios espacios que ya están trabajando por la accesibilidad. Y algo que siempre les he comentado es, empiecen por algo chiquito, pero ya estamos empezando. El hecho de ya contar con información en lengua de señas ya es un avance, porque muchas veces estamos pensando en algo económicamente muy complicado, en algo muy complejo en la parte arquitectónica, pero la accesibilidad pueden ser desde pequeños pasos que ojalá se puedan ir dando. Creo que dentro de pocos años vamos a contar con muchas ciudades, así como lo estoy viendo, visualizando, de que cada vez están interesando más por el tema. Y bueno, finalmente resaltar que esto es un tema de derechos y que todos debemos de tener el derecho de acceder a cualquier lugar. Claudia, la verdad que siempre es muy interesante dialogar contigo, seguir conociendo, en este caso, bueno, lo complicado que también es llevar la accesibilidad a ciudades patrimonio y el trabajo que hay que hacer, pero quiero rescatar antes de despedirte y agradecerte el trabajo que hay que hacer desde los hogares, desde los padres, para que ustedes, que son profesionales, que se encargan de tratar de que todo sea igual para todos, específicamente en el mundo del turismo, tengan ya a las personas, podríamos decir, ya con una normalidad y que puedan vivir de una forma igual, sea cual sea la discapacidad que presente el prójimo, ¿no? Algo tan esencial en la vida misma. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Necesitamos trabajar desde nuestros niños y bueno, esto seguro va a hacer grandes cambios, así es de que tenemos ahí un gran trabajo todos los que somos padres de familia y también los docentes que nos apoyen para poder trabajar en este tema que es tan importante. Claudia, muchísimas gracias, como siempre, por el contacto y seguiremos conociendo de tu parte desde México lugares y obviamente la accesibilidad, que es lo que más nos interesa. Te agradecemos enormemente el tiempo.
Muchísimas gracias y saludos a toda la gente que está conectada. Igualmente.